A grabar. Bueno, pues bienvenidos a una mesa de trabajo más de este plan de fortalecimiento de la comunidad mexicana en el exterior. Este esfuerzo de la Secretaría de Mexicanas y Mexicanos en el exterior, del CEN de Morena, del Instituto Nacional de Formación Política y de nuestra bancada migrante, tanto los 5 diputados por acción afirmativa en Cámara de Diputados como nuestra senadora también allá, migrante. El día de hoy, esta es nuestra segunda tanda de el tema de la reforma migratoria, un tema sumamente importante para los mexicanos. Tenemos millones de personas viviendo en Estados Unidos, cientos de miles viviendo en Canadá, en el cual tenemos que empezar a ver cómo se nos está tratando, cuáles son las leyes migratorias que están en este momento siendo aplicadas o violadas en el caso de Estados Unidos, pero también empezar a tomar conciencia de que toda ley y reforma migratoria en el exterior tiene que estar reflejada en en una reforma migratoria también en nuestro país. Lo mismo que pedimos nosotros, tenemos que ofrecerlos y pues tenemos cientos de miles de migrantes que día con día no solamente llegan de su trayecto hacia Estados Unidos a México, sino que ya están llegando a quedarse aquí y que también tendrá que hablarse de eso. La temática de aquí son 5 minutos cada quien para poner los puntos que creemos deberían de estar en esta agenda. Y ya de ahí, bueno, somos poquitos ahorita, podemos pasarnos más de los 5 minutos, intentar en la primera ronda por lo menos nada más poner los puntos y ya después podemos ahondar en preguntas, respuestas, si así lo desean. So, Amy, what we are looking is just for immigration reform, not just in United States. We need to check what's going on in Canada, and we need to check what's going on in Mexico. In Mexico, we need, right now, Mexico is just the country that is just uh, uh, is a place where the immigrants they just go through their territory to go to the United States. Now Mexico is a place where a lot of immigrants they want to stay now and be taken care of from our government. So, okay, ¿a quién quiere iniciar con con los puntos? Who wants to start? Romina, ¿qué puntos te gustaría ver en una mesa de trabajo de reforma migratoria? Bueno, yo no me propuse como primera, pero estoy de acuerdo con Raúl. A mí me interesa mucho la reforma, que la reforma incluya a la comunidad de retorno, ¿no? Sí tenemos una estrategia de México te abraza, pero sin embargo no existe un marco legal que garantice los derechos ni las obligaciones de las personas retornadas. Y entonces, bueno, pues nosotros queremos promover la creación de una ley general de reintegración para las personas repatriadas, deportadas, no solamente de Estados Unidos, sino también de Canadá. Y bueno, que defina claramente quiénes son el perfil de las personas que regresan, cuáles son sus derechos, que se establezcan protocolos de atención diferenciada según la edad, según el género y el estatus legal que tenían, y que se asigne responsabilidades y recursos que vayan de acuerdo. Yo creo que así empiezo, como yo no fui la primera en Sí, está levantar la bien. mano. Así es nada más para Este, empezar ahí. de acuerdo, I'm not going to translate in English. I don't feel confident, but I'm going to let you translate for me if you agree. Perfect. Gracias, Romina. See what she's proposing is just to create or need to be in this immigration reform, the community that they are going back to Mexico. Pretty much what she's saying, I think this just the people is deported, but I think we need to go a little bit deeper on that one. Okay. Okay. ¿Alguien más? ¿Quién quiere continuar con más propuestas? Vamos contigo, Raúl, allá en Canadá, ¿qué onda? Híjole, yo la verdad esperaba que nuestros compañeros de Estados Unidos nos alusaran, dijeran en mi pueblo, ¿no? Porque pues son más y uno esperaría que tienen como muchas más propuestas y muchas más ideas y un poco que nos ayudaran también a entender fenómenos que para nosotros son nuevos, estas cosas, totalmente, porque hemos aprendido a defendernos más o menos bien en Canadá, ¿no? Pero nos ha costado mucho la interacción con el gobierno nuestro, ¿no?
o con los gobiernos de los países, con el de Guatemala, con el de las Islas Caribeñas, con el mexicano, con el filipino. Y eso nos genera pues dificultades. Sin embargo, yo quisiera comentar un par de cosas, ¿no? Lo primero que habría que decir es que cuando se vea el fenómeno migratorio o cuando se vea una reforma migratoria, esta reforma migratoria debe de considerar a todos aquellos ciudadanos que estén fuera del país, independientemente del lugar en el que estén, Europa, Asia, Australia, Nueva Zelanda, porque todo por ahí hay un buen número de mexicanos, Irlanda, que habrán inmigrado muchos para allá, Canadá y demás, y no solo enfocarse a Estados Unidos. Para nosotros es importante reiterar esto, insistir en esto, porque si no se olvida. Que se deje de ver la reforma migratoria solo para los que están en Estados Unidos, sino para todos los trabajadores migrantes en cualquier parte del planeta. Lo segundo, que esta reforma migratoria debe incluir no solamente a los individuos, porque a mí me parece que esa sería una gran ausencia, olvidarnos de que la reforma migratoria debe de considerar también las comunidades expulsoras de migrantes, porque hay pueblos enteros, y de esto puede hablarnos los compañeros del Consejo Indígena, que son a los que les toca lidiar con todos ellos, que son pueblos de puras mujeres, por ejemplo, o de puros viejitos y niños, porque los papás, el papá y la mamá se van a otro país para sobrevivir y se quedan a más los viejitos y se quedan los niños. Entonces, la reforma migratoria debe de considerar también a esta entidad que es la comunidad. Es decir, los individuos y la comunidad que expulsan a trabajar, o que saca, o que envía, o que sus ciudadanos están fuera del país. La reforma migratoria también, bueno, insistir también en esta parte de que muchos pueden decir, no, es que hay programas, sí, hay programas, pero son programas que no alcanzan para cubrir a la parte migratoria. Está el programa de mujeres, está el programa de deshabilitados, están programas, o sea, la gente tiene una discapacidad, están programas de indígenas, están programas de los niños, sí, pero no están viendo todo el asunto de la comunidad. Es decir, cómo le hacemos para que la comunidad no tenga necesidad de expulsar a esos migrantes, para que no tenga necesidad de que solo sean comunidades de viejitos y de niños. Entonces, ¿cómo se ve el desarrollo de la comunidad? ¿Cómo se ve crear alternativas para que la gente no salga de su país? Entonces, para nosotros es importante explicar que los programas no cubren, al menos la parte de los migrantes. Eh, Quiero yo mencionar una cosa que pasó durante el COVID, por ejemplo. Durante el COVID, una de las críticas que hicimos se apareció en la jornada, en una carta que mandamos, diciendo que los consulados se habían convertido solamente en enviadores de cadáveres, ¿no? Que eran una agencia funeraria, porque solo estaban mandando a los muertos, pero que el gobierno había sido incapaz de generar al menos un apoyo para los fallecidos, para los familiares de los fallecidos. Y dijimos esto y como al mes el presidente López Obrador anunció un fondo de apoyo para para los familiares de los que hubiesen fallecido fuera. Qué bueno que retomaron la idea, ¿no? O qué bueno que coincidió, ¿no? No quiere decir que nosotros le dimos la idea, pero qué bueno que coincidió con esto que planteamos. Y entonces por eso es que hablamos de esto de las comunidades, que no hay nada que considere a las comunidades migrantes. El tema de lo que señala con mucha claridad y mucha inteligencia Romina, de que el programa de México Te Abraza es insuficiente, es parcial y es limitado. No estamos diciendo que se quite, para nada, ¿no? Lo que queremos es que se mejore, que resuelva las cosas que no están atendidas ahí en ese momento. Y creo que hay como tres direcciones en las que había que seguir. Una, que este programa incorpore a todos, no solamente a la gente que está en Estados Unidos. Dos, que incorpore incluso a las personas que han sido repatriadas por defender sus derechos, porque en Canadá tenemos una lista enorme de trabajadores que por defender sus derechos, que por exigir condiciones decentes de vida o porque se accidentaron, el patrón ya los regresó a México y no han tenido oportunidad de volver a trabajar. Entonces, que se establezca una política en el cual, ese es el segundo apartado del México Te Abraza, no solo te abraza, sino México te cuida, ¿no? No solo te abraza y te cuida.
¿Por qué? Porque te cuidas. Si tú sufres un accidente, no tienes por qué perder tu trabajo y hay que establecer mecanismos para obligar a los patrones que al trabajador lo tienen que regresar a trabajar la siguiente temporada, porque si no, seguimos en esta lógica de ser desechables. Entonces sería un segundo componente. Para todos, primero, lo otro, que garantice el cuidado. Y el tercero, que garantice una ley, en efecto, que en eso estoy en todas con Romina, de que hay que generar esta ley para los repatriados, que ella lo explicó mejor que nadie, los protocolos de atención según el género, la ocupación, etcétera. Pero una ley que tenga también mecanismos prácticos de defensa de los trabajadores, que nos permita operar de manera inmediata, que tenga un organismo que establezca la defensa específica de los trabajadores en todos los sentidos, porque hoy lo único que tenemos es la Secretaría de Relaciones Exteriores que no defiende, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que tampoco defiende, sino que solo administra el programa y en general hace lo que dicen los patrones, o sea, no hay una instancia que establezca esto. Entonces, ahora había que crear una instancia trinacional, un mecanismo que establezca la defensa y demás, ¿no? Y la reforma migratoria también debería de considerar dos cosas más. Acciones para la revisión de los programas, es decir, hay muchos programas que ya están. En Canadá hay 64 programas diferentes de trabajadores migrantes. No en todos los 64 programas hay trabajadores mexicanos, pero en la gran mayoría hay trabajadores mexicanos. Lo que más se conoce, o básicamente lo único que se conoce es el programa de trabajadores agrícolas, porque es el más grande. Pero hay un par de miles en cada uno de los otros programas de construcción, de limpieza, de cuidado de niños y viejitos, de comida, de diseño, una cantidad. Entonces, que se establezcan acciones para la revisión de los programas y la reforma migratoria debe establecer que la única entidad que puede hacer la contratación de trabajadores migrantes es a través del gobierno o de una instancia gubernamental, para cerrarles el paso a los coyotes, para cerrarles el paso a todos aquellos que hacen negocio con la necesidad de trabajar de muchos de nuestros paisanos. Y por último, acciones diplomáticas que debe de contener la ley, acciones diplomáticas para incidir en los cambios migratorios de los países en los que estamos viviendo. Pongo un ejemplo. Cuando vino la pandemia, estuvimos peleando muchísimo, muchísimo para que el seguro médico, al menos en la provincia de BC, se quitara una prohibición que dice que solamente después de 3 meses y teniendo solamente un permiso de trabajo que te garantizaba por lo menos 6 meses de trabajo, podías obtener la tarjeta médica. Cuando se murieron 3 trabajadores, nosotros hicimos una queja muy dura, pues nosotros presentamos las pruebas de cómo vivían los compañeros y cómo fue que murieron. Y mandamos otra vez una carta a la jornada, le mandamos también cartas al presidente López Obrador, no nos contestaron, pero el presidente López Obrador hizo una acción que nos ayudó muchísimo. El presidente anunció que se suspendía el envío de trabajadores migrantes a Canadá hasta que garantizara el gobierno mecanismos de cuidado durante el COVID. Esa simple declaración a nosotros nos ayudó muchísimo a empujar la agenda porque logramos primero que se autorizara durante el periodo de la pandemia que se quitara todo el tiempo de espera para los trabajadores migrantes la entrega de la tarjeta de salud. Y se la dieron en cuanto llegaban, les daban la tarjeta de salud. Pero si no es por eso que hace el presidente, no funciona. Y lo otro, nuestra propuesta de los hoteles para hacer la cuarentena fue aprobada. Totalmente la aprobaron tal y como la presentamos. Pero esto nosotros tenemos que reconocer que se dio porque el presidente López Obrador dijo no va nadie. ¿Y cuánto duró esa huelga, digamos, de parar el envío de trabajadores agrícolas? Duró 3 días. Y en esos 3 días hicieron esos cambios. Hasta que el gobierno se pronunció, el gobierno canadiense, Trudeau dijo, estamos a atender, vamos a tomar medidas urgentes y acciones inmediatas para resolver el asunto de la seguridad y la salud de los trabajadores. Y resolvieron estas dos cosas en concreto que no estamos planteando. Pero eso fue debido a que aquí hubo una acción diplomática del más alto nivel, en este caso del presidente López Obrador, al detener el envío de los trabajadores agrícolas en el tiempo de la cosecha a Canadá. Y esto los obligó a tener que hacer esos cambios. Es decir, que sí se deben contemplar acciones diplomáticas, sí se puede hacer si se toma en cuenta, nada más que hay que coordinar.
dejaría hasta ahí esta parte. Perfecto. ¿Quieres hacer un resumen en inglés o lo hago yo? No, 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 hazlo, hazlo, hazlo. Okay, well, Amy, what he was talking is pretty much that's the we need to pay attention to the intervention. How is the communication between the government, not just the Mexican government, with the immigrants in the United States and Canada? We are talking about something more bigger than the pretty much he is talking about Canada, the immigrants in Canada with the governments of Mexico, Guatemala, El Salvador, all the countries that they are going to Canada, because right now there is no communication between them. He is asking for a reform. It should be considered to the communities that where the immigrants they are from. Most of the time we are talking about to fix papers or to do something in the immigrants over there, we will need to attack the causes that make these people have to leave their hometowns. He mentioned three ways. One, we need to the reform needs to incorporate everybody, not just one sector. Needs to be bigger for that. Needs to take care of everyone. The second point is to talk about the people. They are going back to their countries in all the ways they are going back. We need to take care of them. Pretty much the workers that go to Canada, where they go with the work permit, and some of the times that if they complain because something is wrong, they never get hired again, and we need to check that doesn't happen. And the other one is guarantee, like he's backing up Romina with the love for the people that they're going back to Mexico. That's the brief resume. The AI is doing yeah. a pretty good job. I got all those points. Ok, perfecto. Ok, all right. ¿Alguien más quiere agregar? Y es cierto lo que dices, la comunidad en Estados Unidos es la más numerosa, es la que ha impulsado muchas cosas. Lamentablemente igual, y ayer lo mencionábamos, estos días, viernes, sábado, domingo, son muy difíciles para que se lleguen a conectar. Entonces está por eso haciendo el esfuerzo de poner diferentes días para que, para asegurarnos que si ahorita somos poquitos, sí, ahorita somos pocos, pero vamos a tener más reuniones como estas para asegurarnos que escuchamos absolutamente a todos. Si alguien necesita un día, un horario especial para tratar cualquiera de estos temas u otro, por ejemplo, ya se me solicitó hablar del narcotráfico y la migración, abriremos una fecha especialmente para hablar de ese punto. Yo como migrante de retorno, siempre he dicho que se tienen que ver muchas cosas. Es cierto lo que se habla de esta México te abraza. Para mí como migrante de retorno no sirve para nada, para mí porque yo vengo con una necesidad de 20 años de estar trabajando en Estados Unidos, donde yo ganaba un salario muy bueno que me alcanzaba para mantenerme allá, me alcanzaba para mantener a toda mi familia aquí en México, y que evidentemente si vengo y atravieso la frontera, lo menos que necesito son los 2,000 pesos que me da el gobierno de México. Pero yo sí sé, porque también me tocó la de pasar indocumentadamente y estar un mes atorado en la frontera sin poder pasar, y que necesitas a veces esos 2,000 pesos para poderte regresar. Entonces sí es muy valioso eso, pero también saber que eso ayuda a una parte que son los más necesitados, que es el gobierno de la 4T, por el bien de todos, primero los pobres, pero bueno, también hay que ver esta otra realidad, aquellos que se regresan, como en mi caso, por un proceso de deportación, en el cual salgo victorioso y tengo una salida voluntaria, pero regreso después de 3, 6 meses que me dio, no recuerdo cuánto, para yo poder arreglar mi salida. Aquellos que son agarrados de improviso y que dejan todas sus cosas sin poder arreglar sus asuntos allá, que es otra cosa. Aquellos que terminaron un proceso y se quieren regresar a invertir acá y que de repente no saben a dónde llegar porque lo difícil que es el poderse volver a establecer aquí en México. Sí se debe de abrir esta reforma para cubrir todos los aspectos de la migración. Igual, en cuestión de solicitar papeles, hay inmigrantes que quieren únicamente, se tiene que contemplar en la ley, en la reforma migratoria, el hablar con Estados Unidos y que no a todos los vuelva ciudadanos, pero sí a una parte muy importante que llevan 20, 30, 40 años viviendo allá y que evidentemente ya no se quieren regresar. Se tiene que contemplar a aquellos que quieren una residencia nada más para poder entrar, salir, crear un futuro mejor para poderse retirar en México sin hacerla de emoción. Tenemos que considerar a aquellos que quieren un permiso de trabajo para ir unos meses allá a trabajar, programa Bracero, funcionaba muy bien, y regresarse a México y seguir echándole ganas a sus tierritas y todo y poder crecer.
son mínimo esas 3 variantes que debería de estarse viendo. Y otra, el pelear, y creo que vamos para allá, el poder hacer a un lado estas barreras y poder ser como Canadá, que hay un tránsito libre entre Canadá y Estados Unidos. Creo que México está en el camino de poder lograr y tener las condiciones para exactamente hacer eso. El número de migrantes indocumentados cada vez va bajando más. Nuestra comunidad ya de segundas, terceras generaciones ha crecido y ya va a estar allá, y creo que sí, en algunos años se va a poder dar esta parte de tener contempladas estas partes en la reforma. Adelante, compañera senadora Karina. Sí, hola, buenas tardes. Sí, mira, nada más un par de comentarios, Diego. Pues, mira, el programa Bracero lo que hacía era facilitar que los trabajadores fueran y, y luego regresaran, ¿verdad? Esa idea de la migración circular. Pero no queremos un programa Bracero otra vez porque lo que eso fue una esclavitud moderna por las condiciones en que los tenían. Yo cuando he visto documentales y he hablado con personas, pues es deplorable la manera que nuestro gobierno permitió que abusaran de nuestros trabajadores. O sea, no podemos permitir eso. Fíjate algo muy curioso que va junto con lo que habló, se me hace que es Jorge, ¿verdad? De Dignidad Migrante. Raúl. Raúl. Raúl, perdón, Raúl. Muy bien, Raúl. Em, que decía este tema de que em, si se les sigue mandando trabajadores a Estados Unidos, pues eso es una limitante para los trabajadores que están ya en Estados Unidos trabajando, ¿no? Fíjate que ha habido gente que yo he oído que decían, es que César Chávez no quería a los indocumentados. No es que César Chávez no los quisiera, sino que no ayudaban al propósito de su movimiento y su lucha por los derechos de los trabajadores campesinos, porque él por un lado estaba con la huelga y por otro lado pues llegaban los braceros, imagínate, pues eso nunca le iba a hacer un efecto. Entonces, César tenía muy claro esa dinámica y creo que es una dinámica similar a la que estamos viviendo ahora. Yo lo he dicho en espacios, se tiene que integrar en la estrategia de una reforma migratoria a los trabajadores con las visas H2A y H2B. Yo tengo 2 hermanos que vienen cada 6 meses y se regresan 6, 7 meses y regresan otra vez. Y ellos tienen a su familia en México. Entonces ellos vienen, juntan su dinero y luego regresan. También hay que tener planes para ellos, para que no nada más vengan y se gasten las mujeres el dinero, la familia el dinero, y entonces ¿de qué van a vivir después que ya no puedan venir? Hay que animarlos a que tengan un plan para invertir en México y que puedan ser sostenibles allá en México, ¿no? Dar esas oportunidades a los trabajadores, aparte de hacer una campaña de sus derechos en Estados Unidos y pelear mediante el TEMEC. Ahorita no podemos renegociar. Bueno, si se pone la cosa muy caliente, se va a tener que hacer una renegociación, pero por la revisión hay que luchar y hay que agarrarnos de los derechos de los trabajadores. Y no lo digo yo, me lo han dicho migrantes que concuerdan con lo que yo pienso, que es cerrar la válvula, ¿ok? Cerrar la válvula en donde México tiene que tomar la acción de decir, no quiere regularizar a mis migrantes, a mis mexicanos, pues no te vamos a mandar más trabajadores, a ver, hazle como quieras. ¿Por qué? Pues tienes que atender el tema que tienes porque concordamos en que hay un problema de índole migratorio. No se ponen de acuerdo ustedes en cómo lo van a resolver, pues en lo que se ponen de acuerdo, pues no vamos a mandarles más, porque eso es seguirles dando, pues eso, mano de obra que nunca va a traerlos a una mesa de negociación con los trabajadores de acá. Entonces, creo que otra vez yo lo había pensado, migrantes en otros espacios ya me lo han dicho y ahorita lo vuelvo a escuchar de parte de Raúl, pero otra vez, esa es una estrategia combinada, tiene que venir de los mexicanos en el exterior. Creo que no realizan mis trabajadores en el exterior, tanto mexicanos como latinos, ¿ok? Latinoamericanos, no realizan el poder que tienen. 7 de cada 10 trabajadores del campo son de origen mexicano. Imagínate si esos trabajadores de repente dicen, no, pues no vamos a ir a levantar la cosecha, y háganle como quieran. ¿Qué va a hacer eso? Si la gente dice, deja tú de que no vayan a comprar a Walmart o Starbucks, y la gente dice, no vamos a trabajar, vamos a parar, ¿verdad? Y nuestros familiares y nuestros aliados, pero no es solo el tema migratorio.
Yo lo sigo diciendo vez tras vez tras vez. Tenemos que también unirnos a los LGBTQ, tenemos que unirnos a los indígenas, tenemos que unirnos a los veteranos, a los adultos mayores. Ahorita con el Medicare, lo que quieren hacer de cortarle la salud a tanta gente, no es solo un ataque en los migrantes, pero tenemos que crear esos frentes de unidad. Nosotros como Dreamers lo hicimos cuando se hablaba del Clean Dream Act. No era solo el Clean Dream Act, llegamos a un acuerdo donde se tenía que incluir a los campesinos y a los del TPS. Y de repente los del TPS por allá, yo les decía, no, no, vénganse para acá, ya no pidan el TPS. Pidamos toda la reforma migratoria, residencia para todos, para ustedes y para nosotros. Y se quedaban pensando, y dicen, sí, ¿verdad? Yo, pues sí, es que, ¿para qué andan ustedes allá haciendo su onda allá y nosotros acá? No, hay que unirnos, la unión hace la fuerza, ¿no? Y no todos vamos a estar en la misma página, pero a mí me decían en otro Zoom, con que consiguiéramos el 10% del movimiento, que tuviéramos una voz y un mensaje unificado, creo que eso lograría mucho avance. Desde México decirles que, bueno, la reforma migratoria en México incluso se necesita, porque los trabajadores migrantes tampoco están tan bien en México como yo lo he visto. Entonces, si queremos derechos para los mexicanos en Canadá y Estados Unidos, hay que ver qué trato le estamos dando y qué oportunidad le estamos dando a los migrantes en México. Ese es un tema que, bueno, se tiene que resolver y yo ya lo he dicho, yo voy a luchar, tanto luché en la reforma migratoria en Estados Unidos como ahora voy a luchar desde México para la reforma en México y pues ahora va a depender de mis mexicanos y mexicanas en el exterior que sigan esa lucha que yo y muchos otros empezamos y continúe para que se logre cosas más allá del Dream Act, más allá. Ahorita con esta administración, yo dudo mucho que se logre un camino a la ciudadanía, compañeros. Va a ser muy complicado, pero miren, ahorita hasta el Dignity Act, que yo nunca he estado de acuerdo porque remueve la dignidad de nuestra gente, pues hasta eso vamos a dialogarlo, compañeros, porque nos están poniendo el pie en el cuello y eso versus las deportaciones, pues no le va a convenir en Estados Unidos ni a México. Las deportaciones cuestan dinero, una reforma migratoria le va a traer dinero a la economía formal de Estados Unidos. Es lo que yo les puedo decir, es lo que yo he dicho, es lo que todos sabemos, es un secreto a voces que no quiere reconocer el gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues hay que seguir otra vez desde México defendiendo los derechos de los trabajadores y también en Estados Unidos defendiendo esos mismos derechos, ¿no? Entonces, pues aquí a la orden, para también ustedes si quieren entrarle, lo que le quieran entrar a la reforma migratoria en México, y también pues apoyarles abriendo la puerta para que tengan esas conversaciones con sus representantes en Estados Unidos, que pues o sea, ese es ahora el papel de la diputada Roseli, de una servidora, eh, porque pues nosotros tenemos ahora esa responsabilidad de abrir la puerta a ustedes. Ustedes tienen que ser los que tienen que alzar la voz y generar esa estrategia. Nosotros estamos aquí solamente pues, para acompañarles y con la representación que tenemos, pues abrirles camino, ¿no? Gracias. Y no sé si quieres que lo diga en inglés, Diego, No, brevemente. Amy, do you need it or do you, The AI is doing a great job, unless it's just making stuff up. These are terrific comments. Thank you. yeah. Sí, y bueno, nada más para hacer la aclaración, evidentemente estamos en un tiempo totalmente diferente para lo que dije, o sea, ya se intentó hacer o ya se hizo el programa Bracero con intenciones esclavistas, con esas intenciones de crear y echar a andar esta maquinaria migratoria que surtió efecto. Aquí estamos bajo un nuevo gobierno en el cual sí habría que impulsar un programa de esa índole, pero evidentemente cuidando los derechos de los migrantes para poder hacer exactamente eso. Mientras siga la migración indocumentada, no hay manera de poder decir no te mando gente, pero si metemos un programa y es inclusivo, que es algo de lo que hablaba ayer Raúl, de que el gobierno sea el que esté permitiendo quién va y quién no, podremos entonces sí presionar, decir, pues no te mando más migrantes. El día de hoy Estados Unidos al impulsar la migración indocumentada, pues obliga a que el gobierno no puede hacer nada porque los migrantes se van de esta manera y echan a andar un negociazo que es el crimen organizado, que son números
sumamente enormes. Estamos en el camino, por eso le decía, Claudio Sheinbaum dijo que vamos a hacer, intentamos ser estar entre las primeras 10 economías del mundo. Cuando eso pase, la población de mexicanos no va a querer irse allá, vamos a estar bien acá. Y aquí yo soy de la idea de que la reforma migratoria no se empieza en Estados Unidos, se empieza en México. Si aquí cambiamos las condiciones, Estados Unidos se va a ver obligado a dar papeles. ¿Por qué? Porque si no, la gente se les va a regresar y se van a quedar sin trabajadores. Donald Trump lo que está haciendo son cosas que benefician a él, pero que perjudican a otros, y algo que a veces no se habla y se habría que ver en una reforma migratoria, es los centros de detención que son un negociazo en Estados Unidos y que son en privados. Entonces, cuando dicen no le conviene a la población de Estados Unidos, claro que no, pero sí le conviene a una industria que está haciendo mucho dinero teniendo a los migrantes encerrados. Los números de deportaciones están bajos en este momento, pero todos los centros de detención están llenos. Nosotros en nuestro campo se nos está quedando sin gente para trabajar. En los últimos años, la población de jóvenes que se meten a trabajar al campo está muy pequeña, y ahí es donde tenemos que ver cómo la reactivamos. Y es lo que decía Raúl, de pues vamos a hablar de ver las comunidades de origen. Y el otro, o uno de los tantos problemas, es estos migrantes, porque en el sur de nuestro país vienen migrantes a trabajar en nuestro campo, y cómo los tratamos. Entonces, ese es el gran monstruo de lo que es el fenómeno migratorio, y para hacia allá tenemos que ir buscando soluciones poco a poco y poder establecer esas alianzas con las diferentes organizaciones para proteger a nuestros migrantes. ¿Alguien más que quiera poner ideas sobre la mesa? Un par de comentarios más, Adelante, Raúl. Diego, si se puede. Sí, sí. Eh, el primero es la insistencia en que la reforma migratoria debe considerar a las comunidades, porque justamente esto que la senadora Karina dice con toda franqueza de cómo la gente nomás manda el dinero y se lo gasta, etcétera, pues justamente porque no hay una política de atención a las comunidades expulsoras de migrantes. Entonces, insistir que el argumento o las razones que esgrime la senadora refuerzan esta idea de que la reforma debe considerar necesariamente las comunidades también que expulsan a los migrantes. Propuestas, proyectos de atención, incluso para hacer posible que la gente no se vaya más allá. Lo otro, que es lo que tiene que ver en esto de que este programa que se llama México te abraza, que ya lo describiste tú mejor que nadie, cómo tiene sus limitaciones, debería ser México te defiende o México te protege, porque eso es lo que no está pasando ahorita. Con mucho pesar, senadora, quiero decirle que ese programa esclavista que empezó hace mucho, sigue hoy en día. Y yo tengo, por ejemplo, entre los documentos históricos que tenemos los primeros contratos de 1974, cuando llega eh, México a Canadá con este programa, es el PETAC o el Seasonal Agriculture Worker Programs, y tengo estos contratos, los primeros contratos que se hicieron en ese tiempo. Y cuando hago la comparación y la revisión de ese contrato con el que tenemos hoy, es peor. El contrato que tenemos hoy es peor que el que tenía en 1974. ¿Y sabe cuál es la peor noticia? Que ese peor contrato se hizo en este gobierno del presidente López Obrador durante ese tiempo. Esos contratos se negocian cada año se negocian. Entre octubre y noviembre se hace la negociación. Y cada año del periodo del presidente López Obrador se fueron poniendo más y más malos los programas. Y nosotros hemos insistido mucho en tres cosas al respecto. Una, que los trabajadores debemos de participar en la elaboración de los contratos, porque hasta hoy ninguno de los trabajadores participa en los contratos, son impuestos. Y hay un argumento que nos ha dado el gobierno canadiense y se los hemos tirado. Ellos dicen, es que este es un acuerdo entre gobiernos y los gobiernos nada más hacen los contratos. Le dijimos, sí, entonces, ¿por qué está sentada la Unión de Empleadores haciendo los contratos? Si está sentada la unión de empleadores haciendo los contratos, deben estar sentados los trabajadores. Es decir, no hay razón para que no estén los trabajadores en la negociación de los contratos. El gobierno mexicano, ¿qué es lo que ha dicho cuando les hemos propuesto que participemos en la elaboración de los contratos? Es que no hay una representación única de los trabajadores. No, pero sí hay representaciones mayoritarias como la nuestra. Y si hay necesidad de que participen más de una representación, perfecto. Entre más representaciones haya, mejor. Dice, no, es que el gobierno no quiere que participen. Ok, no quieren que participen, entonces hagamos el cuarto de al lado. Y en el cuarto de al lado se nos consulta. Y en el cuarto de al lado se revisa. Y ahí vamos a estar nosotros revisando si un programa, si un contrato se aprueba o no. No han querido.
Y es este gobierno el que actual es el que no ha querido. Es muy triste decirlo. Dos, hemos propuesto que se haga una evaluación comparativa de todos los contratos de trabajo que ha habido para que nosotros podamos ver, miren, en 1974 esto es lo que teníamos en el contrato, en el 2018 esto es lo que tenemos en el contrato, en el 2019, y ahí con toda claridad van a ver cómo han ido cambiando para peor los contratos. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está este compromiso con los más pobres? Pues con la defensa de nosotros. Entonces, la reforma migratoria necesariamente debe de considerar la participación de los trabajadores en la negociación de los contratos. Entonces, eso es algo que quería también insistir. Lo otro, en el artículo que les mandé, que me publicó La Jornada en Hojarasca, en que se llama Maciosare, esto que Diego ha mencionado es una de las cosas que nosotros criticamos en ese artículo del programa México Te Abraza, que decimos es que se está pensando solamente en los que expulsan y solamente para un momento. No está pensando para aquellos que decidieron quedarse en Estados Unidos. No está pensando para aquellos que por alguna razón quieren seguir viniendo, porque hay gente que sí quiere seguir viniendo de manera temporal y no están pensando en aquellos que están corriendo de Estados Unidos para Canadá. Y damos ahí cifras, no aparecen los datos y las cifras que ponemos ahí, las estadísticas, pero están los datos y las cifras que presentamos. Es decir, una reforma migratoria debe de considerar también estos elementos, a todas estas poblaciones, a la comunidad que es expulsora de migrantes, a la comunidad que sí se quiere quedar en Estados Unidos o en Canadá o en cualquier parte del mundo, a la comunidad que quiere ir y venir en los programas que hay, porque explicaba yo, hay 64 programas y podemos hablar de cada uno de ellos con detalle, y a las comunidades que son expulsadas de un país a otro. Es decir, lo que sí tenemos que ver es cómo se garantiza que termine el mecanismo de los trabajadores indocumentados. Eso sí es una razón que tiene que existir de eliminar o terminar o minimizar lo más que se pueda el asunto de los trabajadores indocumentados. Por una razón, compañeros, miren, aquí en Canadá, en su mayoría los trabajadores migrantes con los que nosotros trabajamos no se quieren quedar en Canadá. O sea, no se quieren quedar. Sí quieren ir y venir, pero no se quieren quedar. La mayoría. Hay quienes sí se quieren quedar, pero la mayoría no se quiere quedar. Entonces, hay un planteamiento que nadie acompañaba, que nadie nos pelaba, hoy es parte de la agenda nacional, que fue el asunto de los permisos de trabajo abierto. O sea, antes todos pensaban que la única salida era la regularización, era que se hicieran ciudadanos, etcétera. Y hasta que nosotros dijimos, no nos están escuchando. Desde 2010 venimos planteando la necesidad de los permisos de trabajo abierto, porque esos permisos de trabajo abierto quitan justamente gran parte del esclavismo, porque entonces los trabajadores se sienten abusados y se pueden mover de un lado para otro. Y este asunto de los permisos de trabajo abierto son los que ganamos una pequeña parte con un caso que llevamos nosotros en el 2018, que lo ganamos en la Corte y logramos cambiar la ley para que se establecieran los permisos de trabajo abierto para trabajadores vulnerables. Y nosotros dijimos, si esto lo pudimos hacer solitos, lo podemos hacer en todo un movimiento para que haya permisos de trabajo abiertos para todos. Hoy ya se está discutiendo en Canadá, al menos el tema del asunto de permiso de trabajo abierto en general. Se está discutiendo y van a querer buscarle alguna trampa. Entonces, quizás en Estados Unidos la dinámica de la amnistía pudiera ser una salida también intermedia mientras la gente se va organizando, que tengan permisos para trabajar legalmente a lo mejor sin renunciar, porque no se va a renunciar para todos aquellos que se quieran quedar o estar ahí, a que puedan estar de manera permanente. Y termino con esto, con un asunto que a mí, que me costó un poco de tiempo lograr entenderlo, ¿no? Yo lo que al principio pensé es que la solución era cancelar los programas de trabajadores migrantes. O sea, yo dije, hay que cancelarlos, no sirven, no es esto, no es lo otro. Pero después de 19 años de convivir con los compañeros, de surco por surco, ladrillo por ladrillo, ventana por ventana, y trabajando con los compas y hablando, porque ahí es donde se habla, la neta. O sea, cuando se hace la chinga, ahí es donde se habla, no es en las reuniones que tenemos y donde todos son muy formales. No, se habla la verdad, lo que uno siente de corazón, en la convivencia diaria con los compas. Es decir, mientras estamos ahí, oye, no seas tan pendejo para cortar las manzanas, no se hace así. Ya me regañaban, ya me aprendí yo a cortar la manzana. Oye, limpiaste mal la ventana, ya nos va a regañar el patrón. Allí vas yo aprendí, entonces vas haciendo las cosas. Y entonces ahí es donde empiezan a salir estas cosas. Y la raza dice, no, canijo, que no quiten los programas. No, los programas hay que componerlos, no hay que destruirlos.
los programas, mira, si me corren del programa, yo me vengo, aunque sea de mojado, o aunque sea de ilegal, pero yo me vengo. Es decir, una cosa es lo deseable, una cosa es lo que uno quisiera que resultara y otra cosa es la realidad. Y la raza se va a venir. Y ahí es donde los coyotes y el crimen organizado hacen su agosto. Entonces nuestra lógica creo que tiene que ser más que eliminar los programas, es cómo participamos nosotros, los trabajadores, el gobierno mexicano o los otros gobiernos, a diseñar programas que respeten los derechos humanos, que respeten los derechos laborales y no permitir que nos impongan programas hechos a la medida para el abuso, para el esclavismo, para la explotación. Yo creo que ese tiene que ser la pelea, esa tiene que ser la lucha. Y tenemos que seguir documentando todos los abusos, ¿no? Esta semana que ha pasado ha habido mucho revuelo en Canadá por otro caso que acabamos de ganar, un caso muy feo. Yo recibí amenazas de muerte por ese caso, pero lo ganamos, ahí está ahora discutiéndose nacionalmente. Pero es que eso, es cómo desarrollamos programas a la medida de nosotros como trabajadores también, no solo a medida de los empleadores para que multipliquen sus ganancias. Esa sería como algunos comentarios al respecto. Perfecto. Gracias, Raúl. Adelante, diputada Roselle y después senadora Karina. Gracias, Diego. Muchísimo gusto de saludarlos otra vez. Karina, coincido con todo lo que comentaste y yo creo que entrarás en la misma dinámica que tu servidora, ¿no? Seguimos buscando una reunión con el secretario del Trabajo, con Marat. Esperemos, ya sea la senadora o yo, que podamos conseguir la reunión para poder hablar de estos temas efectivamente. En el caso de Canadá, sí se han sentado, por lo menos el año pasado, invitaron a la mesa a la UFCW para ver y revisar esos contratos efectivamente. Creo que es una cuestión positiva, sin embargo, efectivamente tienen que estar los trabajadores, tenemos que estar la bancada migrante, la senadora, tenemos que estar en esa participación continua y todo lo que se está comentando aquí, yo estoy segura, Karina, que vamos a hablarlo muy pronto en alguna reunión en la Secretaría del Trabajo. Tengo pendiente una reunión virtual por lo menos. Entonces, quedo pendiente de compartírtela, Karina, para que podamos estar las dos juntas comentando todo lo que se está diciendo aquí, porque efectivamente tiene que escucharse la voz de los trabajadores. Los contratos, es mejor ir en el sentido de una migración organizada, de una migración que irnos, como comentaba Raúl, ¿no? A exponernos ante los coyotes y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues dejo la conversación, cedo la palabra a mi compañera Karina y quedo por aquí al pendiente con ustedes. También recordarles que estamos apoyando, pues sí, la lucha de los trabajadores en todos los sentidos. Y en el sentido, al menos aquí ahora en Estados Unidos, Raúl mencionó un tema súper interesante, que es efectivamente, pues, por lo menos un permiso de trabajo para todos, por ahí vamos ganando. Comencemos por esa parte, pero como dice Karina, tiene que ser aquí. Entonces es importante mencionar para el conocimiento de los compañeros, Karina, ya si quieres detallarlo un poquito más, pero el 5% que no se aprobó para las remesas, básicamente es pues un robo de salario. O sea, es otro impuesto del impuesto que ya pagamos en Estados Unidos para todos los trabajadores que nosotros pues ya estamos pagando nuestros impuestos, y un impuesto más para nuestras remesas pues no está bien. Estamos en constante atención si es que vuelven a presentarla, entonces sugiero que también pues contactemos a nuestros representantes, todos aquellos que estén residiendo en Estados Unidos, que contacten a sus representantes y que podamos externarles que pues no estamos de acuerdo en esa parte y ojalá lo pudieran sacar de su propuesta. Muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias, Roselia. Adelante, Karina. Sí, pues mira, era por eso de que yo decía que se tiene que incluir en la estrategia a los trabajadores con visa, porque otra vez, pues, así como ya lo dijo Raúl, 2, 3 días que dijeron, pues no vamos a mandar trabajadores, con eso tuvo Canadá. A lo mejor acá en Estados Unidos aguantan un poquito más, pero la cosa es esa,
tenemos que hacer esa estrategia en conjunto con esos trabajadores, porque lo ideal, y yo siempre lo he dicho, la gente va a venir por una manera legal, siempre, 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 van a tomar esa vía, aunque sea hacer un trámite, lo que tú quieras, la gente lo hace, no hay problema. El problema es cuando no hay ni siquiera una manera. O sea, eso es lo que hemos visto en las últimas 2 décadas, que no ha habido una manera suficiente para que la gente viniera a trabajar de una manera legal, no había suficientes visas de trabajo y estas visas de trabajo también no tenían las mejores condiciones. Entonces, es por eso de que van los trabajadores de esta manera indocumentada, ¿no? Eso creo que a nosotros nos queda muy claro, pero creo que al gobierno no le queda claro. Incluso al gobierno de nuestro país, que esas dinámicas no las ven tan palpables porque no lo están viviendo nuestros representantes que han estado ahí de día a día, ¿no? Entonces, el llamado es ese, el llamado es que acudamos al sector incluso de los trabajadores que vienen legalmente, porque ese es uno de los peligros que yo he visto. He escuchado muchos de los trabajadores indocumentados decir, ah, no, es que los trabajadores vienen con visa y tienen todos los beneficios, o sea, es como que se ponen en contra. Y eso es algo también muy, muy malo, porque no podemos ponernos en contra, estamos en la misma cancha, ¿no? No, ese es el nombre del juego, that's the name of the game. Quieren ellos que veamos como contrarios incluso a nuestra propia gente. Entonces no podemos permitir esa retórica, igual que con los venezolanos, los centroamericanos, igual era la misma cosa. Ay, ellos vienen y les dan permiso. Sí, pero pues, oye, las condiciones en las que vinieron también, yo no pasé por el Darién, yo no miré todas las atrocidades que ellos miraron, o sea, no es una justificación, pero otra vez, hay que tener un cierto nivel de empatía y en la narrativa tenemos que ser cuidadosos de no darnos puñaladas en la espalda entre nosotros mismos, porque nosotros no somos el enemigo. El enemigo es la falta de políticas que faciliten la migración legal, una migración que no sea de riesgo para los trabajadores y que defienda los derechos humanos de todos los trabajadores, ¿no? Y derechos laborales. Creo que en ese sentido, pues otra vez, si hacemos estrategia con el gobierno, con los trabajadores, porque créanme que un boicot, un paro, una huelga, también van a tener que entrarle ellos. Y ellos van a decir, pues, what's on it for me, ¿no? ¿Qué hay en mí qué hay para mí en este tema? Pues, también ver desde ellos. Yo siempre lo he dicho, como luchadora social, las mejores soluciones vienen de los más impactados. Por eso que tienes razón, Raúl, tenemos que estar los trabajadores en esas conversaciones. Nosotros como representantes tenemos que traer a los trabajadores a esas negociaciones. Por ejemplo, ahorita vamos a ir a una comitiva del Senado a DC, pues hay que ver la manera, ¿no? Ahorita yo voy a preguntar, pues, oye, hay que llevarnos unas personas que estén impactadas por este tema, ¿no? A lo mejor hay miedo porque no van a querer ir tanto una persona indocumentada tal vez, pero una organización que tenga miembros que vayan a ser afectados por esto, pues va a valer mucho la pena que esté en esa mesa o que esté en esa conversación, porque van a traer ese sentimiento desde la comunidad y la solución también desde la comunidad, ¿no? Entonces, pues esa, otra vez vuelvo a reiterar, esa debe ser la chamba de nosotros de cogobernar con la gente y no pretender que nosotros tenemos todas las respuestas, ¿no? Pero gracias por la conversación. Gracias, senadora Karina. Voy a aprovechar ahorita antes de dar la siguiente participación para hacer un comercial ahorita que se hablaba de este intento de aranceles a las remesas. Hay que empezar a informar a nuestra comunidad que existe la tarjeta Finabien, que está cobrando, está haciendo mejor el cambio del dólar, cobra menos el porcentaje y tenemos que utilizar estas herramientas que ya están ahí, que necesita perfeccionarse, pero que el día de hoy la comunidad en el exterior tiene esta herramienta en Estados Unidos. No sé si en Canadá funciona, ahí sí me avisas tú, No, no Raúl, si no, existe. no, ok, para hablar, porque La igual. le hemos pedido a la embajada, que le hemos pedido a todos estos funcionarios, nadie contesta, pero no existe. Perfecto, entonces lo vamos a poner en los temas de la mesa para esta tarjeta que igual, digo, es una herramienta que creo que se puede utilizar para prevenir, ojalá y no pase, pues está loco Donald Trump, pero si llega a pasar, el usar la tarjeta Finavien impactaría menos
de lo que si se sigue mandando por los medios tradicionales, y además con esto podemos empezar a avanzar en esta reforma para los lugares de origen de los migrantes, en el cual a través de la cooperación de Finabien con el Banco del Bienestar podemos impulsar proyectos de desarrollo en esas comunidades. Será un trabajo que ahorita, sabiendo que en Canadá no está, pues ahí para hablar con Finabien, para ver cómo lo hacemos, y deben estar disponible en todos los consulados de México en el mundo. Sipo RFM, pediste la palabra, me parece. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Somos de la organización del CIPO RFM. Mi nombre es Miguel Cruz. Están los compañeros aquí escuchando la conversación. Hoy tenemos aquí en esta casa comunitaria un tequio y en esta parte que están hablando de la migración, a veces entendemos que primero la reforma migratoria o las políticas migratorias que implementan los países no llega ahí abajo donde están las comunidades, ¿no? Porque nuestros compañeros o compañeras migran por una necesidad, ¿no? Y a ellos no les importa si hay reforma, hay leyes que protegen sus derechos. Ellos se van porque hay que resolver una necesidad de muchos años que ningún gobierno lo ha podido solucionar, pues, ¿no? Es decir, migramos para tener educación, una buena educación, salimos de la comunidad para estudiar fuera de nuestra comunidad, ¿no? Quienes salimos, los padres salen, los abuelos salen para ir a trabajar a México desde el asunto de las casas, de esto que le llaman, ¿no? Del trabajo doméstico, ¿no? Y de ahí tendríamos que salir hacia más allá, hacia afuera, hacia Estados Unidos y hacia Canadá y a veces irse al norte, al corte de esto del trabajo del campo, ¿no? Así, porque hay que buscar una necesidad y ninguna política pública en el tema de salud, alimentación, vestimenta y más en las comunidades no se aterriza y no resuelve la problemática, ¿no? Entonces, cuando salimos a trabajar, podemos salir con visa o sin visa, podemos salir con empleo temporal y también, pero la mayor parte hemos salido sin nada, indocumentados, ahí con el coyotaje, aquí hay que pagar 100, $200 o 200,000, no sé, que en total aquí se drogan los compañeros con 80,000, 100,000, 200,000 pesos ahora, recientemente, 3 años para irse a Estados Unidos, bueno. ¿Por qué? Porque ni siquiera una vivienda digna podemos lograr con el salario, con el empleo, para que podamos tener una vivienda digna como tiene un diputado, un senador, un presidente, un profesionista, ¿no? Es decir, no tenemos esas condiciones para tener cuántos años tenemos y tenemos que luchar mucho para por lo menos tener la casita mínimamente. No tenemos los servicios básicos. Entonces, a veces lo que nosotros decimos es que la reforma o la ley migratoria no llega a las comunidades, ¿no? ¿Sí? No llega o se queda en los gobiernos, por ejemplo, en el estado de Oaxaca se queda en el Instituto de Migración Oaxaqueño, que es una parte ahí que se implementa recursos, pero no se aterriza programas hacia las comunidades donde se sale para migrar, pues, ¿no? Sí, tenemos comunidades que son compañeras, compañeros ya grandes que se quedan en la comunidad y los hijos, pues, ¿no? Y hay esposos que ya no regresan o compañeras que ya no regresan y la comunidad se va deshabitando, pues, ¿no? Entonces, es una cosa que no llega para no irnos ni arriesgarnos de irnos con los coyotes o pagarle aquí a estos polleros, ¿no? Como se le conoce y todo el asunto, ¿no? Lo otro también es que cuando nosotros les decimos cómo va a atender el Estado mexicano la solución al problema de los migrantes, de no estar deportando los que lo reconozca, que les dé su papel y todo el asunto, pues sí, nosotros coincidimos que se le diga, pues no vamos, ¿no? Nos vamos a trabajar y a ver quién va a ir a limpiar ahí, pues, ¿no? Y hasta están las películas y todo este asunto, ¿sí? Pero el gobierno de México o el gobierno de los estados no resuelve para decir, bueno, yo me voy un mes en lucha para reconocer mi papel, para que me den mejores condiciones de trabajo. Sí, pero mi mujer, mis hijos, mis abuelos, que están esperando un poquito de dinero mensualmente, semanalmente, para que vayan haciendo la casita o el niño va a salir de la primaria para el desfile o tenga una buena comida. Entonces, ¿quién me va a ayudar? El gobierno no me ayuda con ningún programa que me pueda dar eso, para que yo, al acorde con lo que dicen los diputados, los senadores,
los políticos, políticas de exterior y todo eso, pues entonces digan, sí, vamos a luchar, pues entonces, ¿por qué no dan un salario ustedes a una comunidad que va a luchar y va a decir, tienen migrantes? Entonces, a ver, con este mes de su salario nos comemos un año, pues, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces, y le metemos ahí, y le metemos la presión a los gobiernos estadounidenses, pues, ¿no? Es decir, como que a veces es disparejo la lucha, pues, ¿no? Y la lucha a veces es muy cómoda, ¿no? Porque no se ve desde el fondo, pues, ¿no? Entonces, nosotros siempre seguimos insistiendo que las políticas primero, para no mandar mexicanos, tenemos que resolver en México la necesidad de las comunidades, de las mujeres, de los niños, de los ancianos y en general, pues, ¿no? De la comunidad en sí. Si no resolvemos esto, vamos a seguir mandando, se van a ir migrantes, nos vamos a seguir viendo, pero igual nos vamos a ir arriesgando, ¿no? ¿Cuántos morimos en el camino? ¿Cuántos nos quedamos? Al rato ya hay noticia que regresamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, creemos que la política migratoria no tiene que ser de élite, de un nivel acá, ¿no? A nosotros nos gustaría que un día toda esta comisión de migración o de estos políticos, pues bajaran a una comunidad a hacer como decimos nosotros, vayan y constaten la situación de vida que hay y sobre eso se generen las políticas y los programas que necesitan los compañeros y las compañeras en la comunidad, ¿no? Porque de repente lo hacemos de acá arriba porque creemos que es lo que nos dicen, es lo que platicamos, ¿no? A nosotros nos gustaría que con toda esa política migratoria de cómo vamos a pelear, de cómo vamos a manejar nuestras condiciones cuando estemos allá, sería bueno así. Entonces, tal vez así hasta les da gusto a los compañeros y compañeras irse a trabajar al norte, ¿no? Y decir, bueno, sí voy por mi dinero y sabemos también, pues, que regresando, pues el marido se lo chinga en el alcohol, ahora más con el narcotráfico, la droga, pues, ¿no? O ya no manda, ¿no? Y siempre como dijera la compañera ahorita que habló, ¿no? Se lo gastan las mujeres, ¿no es cierto? Pues las mujeres en las comunidades son las más ahorrativas y cuidan el recurso, pues, ¿no? Sí, porque ellas son las que se quedan y son las que están sufriendo. Hay que ir a hacer tequio, hay que ir a las reuniones, hay que pagar este, cooperaciones en la comunidad para la fiesta, que hace falta este trabajo, que hay que dar la aportación. Entonces, hay muchas cosas que el dinero que cuando se va uno de migrante y manda, es para eso, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, escuchándolos, pues eso sería como lo que nosotros vemos, ¿no? Creo que la política migratoria tendría que ir más abajo, más allá, para poder dar una resistencia con el apoyo de nuestro gobierno, pues, ¿no? Si no tenemos el apoyo del gobierno, estamos luchando con varios, ¿no? Luchamos con nuestro gobernador, luchamos contra nuestro presidenta, y todavía vamos a luchar con un gobierno extranjero, pues, ¿no? Es decir, entonces, y a veces pues no nos alcanza la fuerza, pues, ¿no? ¿Eh? No sé, las Muy, compañeras, ¿quieran comentar algo? para esto, una pregunta. ¿Estás en Estados Unidos, Canadá o dónde están localizados ustedes? Nosotros tenemos en Oaxaca, tenemos nuestra casa comunitaria, pero tenemos compañeros en Estados Unidos y tenemos en Canadá en línea migrante, es decir, nosotros somos de papás migrantes, pues, ¿no? Perfecto, sí, ¿No? sí, está bien. No, y es que De también papás. cuenta, porque la migración toca inclusive aquí las casas, aquí las comunidades que se quedan, esos migrantes están allá. Si alguien más quiere de ahí de ustedes hablar, o quieren escuchar primero, yo tengo participación de la senadora Karina, de Marijose y de Raúl, pero si alguien quiere ya a decir algo, adelante, ustedes tienen la preferencia. El pueblo siempre primero. Sería todo. Ok, perfecto. Y ahorita les informo ciertas cositas que para poder seguir trabajos hacia adelante. Adelante, Karina. Sí, miren, no, y compañeros, yo cuando dije que la mujer se gasta, pues la mujer se gasta pues en las cosas básicas y necesarias, claro que sí, en la ropa, en la comida, en los útiles escolares, en las cosas de salud. A lo que yo me refería es que no hay, precisamente como decía Raúl, una política en nuestro país que vea más allá, así como lo dicen ustedes, compañeros. Estoy completamente de acuerdo en que desde el gobierno debe de haber una política de animarles a ustedes y darles a las familias de los migrantes una opción para que haya inversión
de sus familias, tanto en su economía como al país, le va a beneficiar, imagínate. Y no nada más se quede en las cosas de necesidades básicas o en el sueño de hacer una casita, que es muy válido también, pero pues que no va más allá y no piensa en una vejez, una jubilación cuando nuestros migrantes regresen allá, ya sea que vengan a trabajar con visa o sin visa, al regresar, pues que hay allá, ¿no? No hay un negocito, no hay una manera de poder solventar sus gastos ya en una edad avanzada y creo que de eso se trata la política que tenemos que pensar más allá junto con las comunidades de los familiares de los mexicanos en el exterior, ¿no? Pues yo un saludo a Oaxaca, de orígenes oaxaqueños, yo he dicho, la historia mía de migración empieza con mis familiares, mis padres que salieron de Jutla de Crespo y tuvieron que emigrar a la capital buscando mejores oportunidades porque el campo en Oaxaca fue olvidado y ya no veían esa oportunidad mis papás. Ahí es donde nacen mis hermanos y yo. Y después, cuando yo tengo 15 años, pues ya no hay oportunidades en la capital y pues nos venimos para Phoenix, Arizona y nos establecimos acá. Al ver que era tan difícil pasar, pues ya no regresamos, ¿no? Es parte de lo que no entiende el gobierno de Estados Unidos. Nosotros hubiéramos regresado. El plan era venir, trabajar, juntar dinero y regresar a poner un negocio. Cuando yo digo eso, mucha gente se identifica con ese plan. Ese era su plan inicial, pero al verse atrapado acá, porque pues es bien difícil pasar, pues cambian los planes, ¿no? Y nos quedamos acá a apoyar a los que se quedaron allá en México, pues con sus economías, ¿no? Entonces, pues que sepan que, pues esta representación que yo tengo no es para mí, es precisamente abarca y tiene que servir también a las familias de los migrantes, a los retornados, como bien decía Diego. Miren, el México te abraza es un esfuerzo eh, y yo fui a visitar los centros de recepción, ¿eh? Y los centros están casi vacíos, o sea, no hay gente, están con capacidad para 2.500 personas y lo más que han recibido en un día son 100 y eso cuesta dinero y recursos también. Entonces, hay que repensar qué es la mejor manera de asistir a los retornados, ¿no? Como dice Diego, una estrategia a largo plazo. No es posible que tenemos arquitectos, ingenieros que están trabajando con visas en los campos de Estados Unidos porque no les alcanza aunque tienen una carrera. Imagínate, y Diego me dice, pues senadora, es que yo tenía un nivel de vida ya muy diferente, ¿no? Y pues para allá vamos, ¿no? Es poco a poquito, es atendiendo las causas, es subiendo el sueldo mínimo, ese esfuerzo que se ha venido haciendo desde el gobierno del presidente López Obrador, en donde antes le decían, no, es que eso va a quebrar la economía. No, no la ha quebrado, al contrario, se necesita seguir haciendo y todavía no estamos en el nivel que necesitamos para que nuestros trabajadores tengan un salario digno y no tengan que irse a otros lugares a buscar mejores oportunidades, ¿no? Entonces, pues yo celebro, compañeros de Oaxaca, muchas gracias por estar en estas conversaciones, reconocer que pues una reforma migratoria pues les afecta a ustedes, que sepan que pues, estamos acá también en pie de lucha en ambos lados de la frontera. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, escucharlos y su participación siempre, siempre va a ser, pues ahora sí que apreciada. Senadora migrante, también al servicio, me pongo al servicio de ustedes para no solo esta conversación, pero si tiene una iniciativa para las familias de los migrantes, pues aquí quedo a la orden para que también se puedan contactar de manera directa conmigo. Ahorita pongo mi número en el chat. Y pues estamos aquí precisamente para eso, ¿no? Porque queremos un gobierno más cercano al pueblo que piense en las necesidades que se tienen para que ya no haya más necesidad de migración, precisamente porque no hay oportunidades en nuestro país, ¿no? Entonces, gracias, Diego. Gracias. Adelante, María José. Bueno, hola, buenas Hola, tardes. hola. Bueno, miren, también un poquito reforzando el comentario de la senadora, yo acudo en representación de la diputada Rufina Benítez del estado de Querétaro. También reforzar un poquito lo mucho que se está avanzando, ¿no? También en materia de derechos laborales y en este gran proyecto de la Cuarta Transformación de la presidenta Claudia.
y como decía la senadora, desde la anterior administración federal, creo que se han dado pequeños pasos para contribuir a la prevención de este problema. Igual quisiéramos que fuera más rápido, más eficaz en un corto plazo, pero pues todo lleva su proceso y su tiempo, ¿no? Entonces creo que sí comentarles que se está actuando con pequeñas acciones desde ambas cámaras porque sí, yo concuerdo con el comentario del compañero Raúl, de Diego y de los compañeros de Oaxaca, la prevención es primordial, ¿no? Nosotros aquí en Querétaro tenemos comunidades que se sustentan prácticamente del trabajo de nuestros compañeros migrantes, de las migrantes, y eso nos deja una economía muy débil en la mayoría de municipios de la Sierra Gorda y el semidesierto, que dependen totalmente de las remesas. Por eso, mi diputada, aunque no pertenece como tal a la Comisión de Migración, se interesó en el tema y nos estamos involucrando. Y también ahí, ¿no? La idea de que las demás diferentes comisiones, que ya lo habíamos platicado con el compañero Diego, se pudieran incorporar a estas mesas de trabajo, porque creo que cada comisión también puede aportar mucho a esta reforma migratoria desde las diferentes aristas. Nosotros, por ejemplo, desde la comisión en la que ella pertenece de Economía Social y Solidaria y las cooperativas, estamos realizando ese tipo de trabajo para pues fomentar el desarrollo de las comunidades pequeñas y se evite este problema a grande plazo de la migración de nuestras, sobre todo de nuestras juventudes. Hay, le digo, localidades donde la mayoría de personas que viven son mujeres y personas adultas muy mayores. No hay hombres ni jóvenes, ¿no? Porque ya la mayoría migraron y es una realidad muy triste que se vive prácticamente en nuestro estado. Entonces, bueno, le digo, esa es la primera idea, que se pueda trabajar desde las diferentes comisiones para rescatar el campo, para ver cuestiones laborales. Aquí ya se ha avanzado mucho, por ejemplo, el programa de Jóvenes Construyendo Futuro ya se volvió constitucional. Y eso es un programa que aquí en Querétaro ha servido mucho para retener a las juventudes y que desempeñen algún trabajo recibiendo un salario mínimo, que es una oportunidad que antes no se daba. Las becas también, Rita Cetina, Benito Juárez, están apoyando mucho en este sector para que más jóvenes se sigan involucrando en el tema educativo, y también se ha reducido la migración con esos programas y creo que hay que seguirlo difundiendo, ¿no? También me uno igual al trabajo que podemos hacer de ese vínculo con Financiera para el Bienestar, por ejemplo, también, porque ellos no solamente es el tema de remesas, también es todas las acciones que están realizando de estrategias de economía social que pueden ayudar mucho a nuestras comunidades, como tandas para el bienestar, créditos a la palabra y otros programas pequeños que hay, que han contribuido también en nuestras localidades a mejorar la economía, y en este caso sobre todo con las mujeres que se quedaron en las comunidades solas, han sacado adelante varios municipios con estas estrategias, y creo que sería importante empapar a todos los estados de lo que se está haciendo para pues que se difunda y que se pueda seguir haciendo en otras localidades. Pero sí, decirles a los compañeros que igual se sigue trabajando mucho en el tema, no es que nos estemos durmiendo los laureles. Quizás sí faltarán, ¿no? más estrategias por el momento histórico que estamos viviendo y esta coyuntura con el nuevo presidente de Estados Unidos y el tema del TEMEC. Se va a seguir trabajando, pero sí avisarles que poco a poco, y por eso es muy importante escucharlos a ustedes, como nosotros también estamos escuchando a la gente de nuestra circunscripción, porque sí, de aquí parten todas las ideas que estamos tratando de llevar a la Cámara de Diputados con iniciativas, con cambios constitucionales que puedan ser ya, puedan tener un efecto mayor nacional. Perfecto. Muchas gracias, María José. Adelante, Raúl, y después la senadora. Gracias, Diego. Bueno, pues agradecerle a María José también la generosa oferta de que puedan retomar el asunto de las otras comisiones, especialmente esta comisión de cooperativas, porque justamente me parece que los compañeros del Consejo Indígena tienen una cooperativa de mujeres y justamente ante la ausencia de sus maridos que se fueron y que muchos de ellos ya no regresaron. Ojalá nos pueda pasar el contacto también para
para que podamos acercar las propuestas y demás y las iniciativas que ofrecen. La otra cosa que yo quiero retomar, me va a disculpar la senadora Karina, pero va a decir, oye, tú nomás te dedicas a darme comisiones, a darme tareas, pero senadora, ya que usted tan generosamente se ofreció y entiende lo que pasamos los migrantes, pues me toca decirle, senadora, pues ayude en esta parte, ayude en la otra. Porque mire, el gran problema que nosotros hemos tenido, no me voy a cansar de decirlo hasta que cambien las cosas realmente. El gran problema que hemos tenido aquí en México, aquí en Canadá, perdón, ha sido el gobierno de México para organizar a los trabajadores. Y esto tiene que ver con la Secretaría del Trabajo y tiene que ver con la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, esos son nuestros principales adversarios. Fíjense, hemos logrado que perdamos los trabajadores migrantes el miedo a los empleadores, pero sigue habiendo un gran miedo al gobierno mexicano porque los compañeros van a regresar y dicen no hay cambios y los amenazan. Hay cantidad de testimonios de trabajadores que son amenazados por juntarse con nosotros con la dignidad migrante. O sea, cantidad de testimonios, cuando debería ser al revés. Es decir, nosotros hemos hablado, a ver, me tocó estar en una mesa con Marat Bolaños sobre vivienda, una consulta a la que fuimos, en general el gobierno canadiense cuando hace este tipo de consultas a trabajadores migrantes, no llama a la UFCW, no llama a nadie, nos llama a nosotros porque sabe la representación que tenemos. Y a mí me da mucha tristeza lo que informó la diputada que nos dice que en esta mesa ya invitaron a la UFCW, porque la UFCW de veras no representa a nadie de los trabajadores migrantes, o representará, no sé, a 100 trabajadores, para no decir que a nadie. Y ahora que los vea, porque los veo seguido, porque seguido tengo que defender a los trabajadores que les pagan a ellos para que sean parte del sindicato, pero no los defienden y nos toca defenderlos a nosotros, les voy a reclamar, ahora ya sé que ustedes estuvieron en la elaboración de este contrato tan chafa que hicieron del 2024. O sea, se los voy a reclamar, de veras, porque no es posible que si estuvieron presentes hayan permitido un contrato de trabajo como el que está. De veras, de veras, de veras, es grosero el contrato. Y cuando quieran lo revisamos y lo diseccionamos parte por parte para que vean qué tan mal es ese contrato. Pero les decía que estuvimos con Marat en una mesa y muy penosa la participación de Marat. O sea, no tiene idea Marat de lo que pasa con los trabajadores migrantes en el programa de trabajadores. Y él iba representando al gobierno mexicano en la presentación sobre estos cambios de vivienda que nosotros hemos venido proponiendo para los trabajadores migrantes. No tenía la menor idea. Es más, hasta le cerraron el micrófono porque estaba hablando de otras cosas, ¿no? Fue hasta penosa su participación. Y si esos funcionarios son los que tenemos, híjole, está complicado. Entonces le quiero pedir, senadora, aquí van mis peticiones de comisiones, es que podamos establecer un mecanismo con la gente de la Secretaría del Trabajo y con la gente de Relaciones Exteriores que nos garanticen tres cosas. Uno, compartir información sobre los problemas de los trabajadores aquí en Canadá. Que es decir, que cuando haya problemas de abusos y que ellos saben y que ellos no van a defenderlos porque no pueden defenderlos, de verdad no pueden defenderlos, que nos los pasen y nosotros los defendemos, en lugar de que les prohíban que nos contacten. O sea, que haya el intercambio de información en esos casos. Dos, que podamos establecer una lista de todos los trabajadores que por pedir derechos, que por haberse accidentado en el trabajo, que por haber enfermados en el trabajo, fueron ya no llamados a trabajar nuevamente. Nosotros, el 80% de nuestros miembros son trabajadores con permiso de trabajo, son trabajadores legales. El otro 20% son trabajadores indocumentados, porque yo comparto con usted, Karina, esta idea de que los compañeros trabajadores indocumentados en general participan poco. Y lo digo también en el artículo que escribo ahí, ¿no? Participan poco. Pero no son ellos el enemigo, definitivamente no son compañeros de la lucha y que poco a poco van a ir participando. En nuestra mesa directiva hay la representación de los indocumentados. Son 3 compañeras muy chingonas que participan en la mesa directiva. Entonces, sin embargo, nosotros hacemos la pelea juntos para todos. Entonces, la segunda tarea es que podamos establecer un mecanismo de toda esa lista de compañeros que tenemos que han sido despedidos por haberse quejado del patrón, por haberse accidentado en el trabajo, por haber denunciado irregularidades,
sean regresados a trabajar porque han sido castigados, siguen castigados y no pueden volver porque el patrón simplemente no los quiere regresar. Decimos, hay más de 3,000 granjas en Canadá que están en el programa de trabajadores migrantes que pueden mandar a los compañeros. Pero la Secretaría de Trabajo, haciéndose cómplice del empleador, no atiende esa petición de los trabajadores. Eso sería la segunda petición. La tercera petición tiene que ver con que nosotros le hemos propuesto por escrito a los de la Secretaría del Trabajo que capacitamos a los trabajadores antes de que vengan, que antes que los trabajadores lleguen a Canadá, nosotros los capacitamos sobre sus derechos, sobre qué derechos tienen en Canadá y cómo hacer uso de sus derechos. Les mandé los videos, les mandé los folletos, les mandamos todo y no han respondido. O sea, ¿por qué esta cerrazón? ¿Por qué esta oposición de la Secretaría del Trabajo a oponerse a que nuestros documentos, nuestros materiales sean usados para capacitar a los trabajadores? El gobierno canadiense adoptó nuestros documentos, usted puede verlos en nuestro website y verá que tienen el logo del gobierno canadiense porque los aprobó. Somos la única organización que tiene documentos aprobados para la defensa de los derechos de los trabajadores. Y estos son los documentos que le dijimos al gobierno mexicano, les hemos dicho, ok, capacitamos a los trabajadores. Antes de que se vengan cualquier trabajador, ustedes pueden sentar a los compañeros, los pueden citar a sus secretarías y 2 horitas de una charla o una charla de 1 hora hablando sobre sus derechos para que sepan qué hacer cuando vengan a Canadá y cómo defenderse y cómo cuidarse y cómo juntarse para luchar. Estas 3 tareas yo le pediría, senadora, si nos ayuda a tratar de concretarlas, porque esto va a facilitar justamente la creación de este movimiento que hay, porque hoy nuestros compañeros participan a pesar de todo, ¿eh? Por eso es que nosotros nos sentimos tan orgullosos, porque durante 18 años no han podido ni eliminarnos, no tenemos fondos, todo lo hacemos de trabajo voluntario, los compas cooperan. Somos una organización autosuficiente y por eso podemos hacer todo lo que hacemos, ¿no? Porque le chingamos 14 horas al día, 12 horas al día y de ahí sacamos una lanita para sostener a la organización. Y hemos sido capaces de hacer esto. Entonces, atendemos 24 horas al día. Usted puede llamar al teléfono de emergencia a la hora que usted quiera y va a ver que alguien le va a contestar, a la hora que sea, el día que sea. Entonces, nosotros, si contamos con que el gobierno de México, el gobierno actual, deje usted los de Calderón, los de Peña Nieto, eso los mandamos a la corte, a eso los mandamos a la corte y les ganamos, les demostramos que habían puesto a los trabajadores en lista negra y les ganamos. Ahí están las resoluciones de la corte y las ganamos nosotros. Entonces, a este gobierno no lo vamos a mandar a la corte, porque es un gobierno por el que luchamos también, ¿no? Pero sí le vamos a exigir que por lo menos cumpla su palabra de defender a los más vulnerables, y no lo están haciendo, con todo el respeto, ¿no? No lo están haciendo. Siguen aquí en este país sin defender a los trabajadores, y esto lo podemos hacer nosotros. Entonces, yo le pediría esas 3 tareas, senadora, y bueno, yo lo que me gustaría que aprovecháramos estos espacios. Está bien pues el comercial, o sea, está bien el comercial de que lo que se ha hecho, lo que ha hecho la Cuarta Transformación y demás, no pasa nada, está bien el comercial, pero yo creo que lo más útil es qué es lo que hace falta. Yo creo que si aprovechamos nuestro tiempo para decir qué es lo que hace falta, qué es lo que hay que mejorar, en dónde tenemos que hacer otras cosas, en qué tenemos que hacer cambios, yo creo que eso nos ayudaría mucho más, ¿no? Nosotros, aquí entre nosotros, no tenemos que predicarnos entre los convencidos, pues, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí en estas reuniones estamos convencidos de qué lado estamos de la historia, pues. Entonces no hay necesidad de que de veras que nos digan, no, es que ya logramos esto y que no, ya lo sabemos y luchamos por eso, compañeros. Ya mucho nos costó persecución, cárcel, intentos de asesinato, exilio, ¿no? O sea, vamos a echarle ganas a lo que hace falta. Vamos a proponer qué es lo que puede mejorarse. Y a mí por eso me gustó el estilo que propuso Diego y la metodología. Y por eso todavía seguimos aquí, ¿eh? Y vamos a estar aquí hasta que nos Y aquí aguanten. seguiremos. Buenísimo, gracias. Adelante, compañera Karina. Sí, mira, pues no, gracias Raúl. Y sí, mira, yo luego en el afán muchas veces de informar a las personas, muchas veces hacemos tanto que no llega a difundirse lo que ya se está haciendo. Es importante seguirlo repitiendo para que más y más personas sepan, pero también es importante tener la conversación de lo que hace falta. Entonces, yo créanme que las observaciones que ustedes han hecho son muy bien recibidas.
y lo reconozco, nos hace falta y es importante que ustedes nos digan qué es lo que hace falta. Entonces, mira, aquí Dalia de mi equipo está tomando notas, está ahí muy calladita, pero está tomando notas, porque generalmente yo estoy tomando las notas, pero ahorita estoy acá en mi sala y estoy poniendo más atención a lo que me dicen, pero le he mandado algunos mensajitos a Dalia, porque sí, me puedo comprometer a estas cosas que tú me mencionas, Raúl. No te voy a asegurar que se van a realizar, pero me comprometo a entrarle desde mi trinchera a buscar que se avance en estos temas, ¿no? Eso sí me lo puedo, pues ahora sí que hacer como un compromiso. Quería hacer la mención de que yo me recuerdo el presidente hacía tanta alusión a la historia y la historia nos enseña, ¿verdad? Con el movimiento, vuelvo a repetir, de César Chávez. Es uno de los movimientos que yo he conocido más estando como migrante acá. Eh, Él hizo esta unión y sí, ustedes me pueden hablar del tema de la unión y que ahorita ya no es como lo que empezó, pero creo que la idea era precisamente lo que nos hablaban los compañeros de Oaxaca. No se les puede pedir que luchen sin atender una necesidad básica. Eso lo tuvo muy claro César y eso fue la razón por la que creó esta unión. Dijo, bueno, pues no podemos pedirle a los trabajadores que vayan de voluntarios nomás a la huelga, sino hay que pagarles porque van a seguir teniendo la necesidad de comer y de sostener a sus familias. Entonces, eso es en donde él mismo, de una manera ingeniosa, hizo la unión en donde pues pichaban los trabajadores y de ahí mismo salía para que se pudiera contratar. Es esa idea de que desde la comunidad se genere este bienestar, perdón, y entiendo que ahora la petición es hacia nuestro gobierno porque lo que estamos viviendo es un animal mucho más grande que los 40 acres de Deleno, ¿no? Estamos dispersos, ahora estamos hablando hasta incluso los trabajadores de Canadá, que yo lo aplaudo muchísimo. Entonces, creo que sí vale la pena traer esta perspectiva del bienestar y atender las necesidades desde el gobierno de nuestro país. ¿Cómo podemos ingeniárnosla para, en una medida, generar ese bienestar en las comunidades para que esto sea, pues ahora sí que tengan un chance real en sus luchas que están teniendo, ¿no? Y muchísimas gracias, María José, por estar aquí, a la diputada que representas. Ya le dije a Dalia que se conecte contigo para que sigamos la conversación y también con Raúl. Uy, no, Raúl, tú sígueme dando. No te prometo hacerlo todo de tajo porque soy humano. Tengo un equipo de 8 personas, bueno, 7 personas de tiempo completo y 2 de tiempo medio. Entonces ahí vamos poco a poquito, pero, o sea, no me dejen tirar la bola, ¿no? La pelota. Ustedes díganme y yo les atiendo. Pido un poquito de paciencia porque sí son varios los temas, pero vamos a trabajar juntos, o sea, acompañémonos, ¿sí? Yo estoy aquí para esto, yo he estado pues del otro lado, ¿no? De la lucha, yo sé lo difícil que es correr unas sin fines de lucro, tener organización con la gente, que la gente crea en un proyecto que tienes es bien, bien complicado, ver resultados y a veces agarrarte de las pequeñas victorias que obtienes es complejo, pero vamos construyéndolo así de a poco, haciendo alianzas como las que estamos haciendo aquí y otras que se pueden hacer hacia afuera, viendo qué acción estamos tomando. Ahorita por mencionarlo, se está haciendo el llamado desde la presidencia a las cartas estas para ver cómo se va a afectar a la comunidad en ambos lados de la frontera con las remesas, ¿no? Entonces, atender ese llamado. ¿Por qué? Porque ustedes tienen voz con los que los representan aquí en Canadá y en todos lados, o sea, que tengan eso claro, que no importa el estatus migratorio, siguen teniendo derechos, siguen teniendo ese derecho a la representación, y pues que hay que tomar acción, ¿no? Y siempre las pequeñas acciones que tomemos, cada quien se van sumando y vamos pues haciendo avances ahí. A veces se ve poco a poco, pero los árboles crecen, ahora sí que no crecen de un día al otro, y así es nuestro movimiento, ¿no? Va creciendo de poquito, pero espacios como este, muchísimas gracias, Diego, por este esfuerzo, sé que no es sencillo, y a largo plazo, pues yo espero que demos fruto, ¿no? De estas pequeñas conversaciones. Esa es la intención, creo yo. Y pues yo estoy con ustedes, ¿no? Para el long run. Entonces, Raúl,
no importa, tú sígueme dando, tú dime qué, porque yo trabajo para ti, para la gente que representas. Entonces, mira, estamos aquí para eso. Entonces, un poquito de paciencia nomás, pues son varios temas, pero no me dejes que lo deje, el compromiso de mi parte ahí está, ¿no? Entonces, trabajemos juntos. Gracias, diputada. ¿Alguien más? Que no sé si Romina alzaste la mano o estabas apoyando, Sí. echando porras. Perfecto. Sí, pues esta es parte de este trabajo. Como decimos, vamos empezando. Esta es una carrera de largo andar, y creo que te llevamos experiencia, llevamos años, muchos años, todos los aquí presentes, trabajando desde nuestra trinchera, algunos en el área de las asociaciones civiles, otros del activismo, otros de manera individual, pero que estamos tocados de una u otra manera en el tema migratorio. Para aquellos que a lo mejor estamos pocos ahorita aquí reunidos, pero hay más de 30 organizaciones de México, Estados Unidos y Canadá que están en estas mesas de trabajo. Se va a mandar el día de mañana, espero yo, la más tarde el lunes temprano. Todos van a tener un reporte de todas las mesas que hay hasta este momento. Los diputados, senadores que están con nosotros van a recibir las minutas de cada una de ellas con toda la documentación, en este caso la que ya me mandó Raúl, de todo lo que él ha estado mandando. Esto se va a ser entregado y va a quedar como reporte en todo lo que estamos aquí trabajando. Acabo de poner la liga del registro para estas mesas de trabajo, en este caso para ojalá y la CIPO RFM se unan con nosotros. No tienen que ser migrantes. Con ser familiares de migrantes cuenta, inclusive con el simple hecho de ser mexicanos, el tema migratorio nos toca. Ojalá y se suman. ¿Por qué? Porque esta es una agenda. La reforma migratoria tiene que ser integral. Integral no es que nada más es Estados Unidos, México, Canadá, Honduras, Guatemala. Vamos a invitar a compañeros de Guatemala con el que ya tengo contacto, diputados allá también, para que se sumen a estas mesas, llamar a todos nuestros hermanos latinoamericanos para que también se sumen aquí. Y pues está para todos. Y en la parte de abajo también está la dirección de correo electrónico donde se está recabando toda la información, formacionpoliticame@gmail.com. El mismo pueden ustedes checar en YouTube con ese es el canal Formación Política ME. Todas las mesas de trabajo van a ser subidas ahí para que ustedes las puedan volver a ver. Y pues ahí está el llamado a aumentarse. Y pues así como aprovechamos los tiempos y tú, Raúl, has utilizado para decirle a la diputada, a la diputada y a la senadora, échenme la mano en esto. Ojalá y te unas con todo lo que han trabajado ustedes en Dignidad Migrante a los círculos de formación política que vamos a impulsar allá en el norte. Si la Secretaría de Trabajo no quiere impulsar con esta capacitación, hagámoslo nosotros por nuestra cuenta. Impulsemos para que entonces sí, cuando llegue, yo no creo que la presidenta esté al tanto de todo esto. Creo que le va a tardar en llegar la información, pero que cuando lleguemos digan, mira, esto es lo que estamos haciendo, y entonces ya implementarlo. Ya no vas a ver si estos encargados de las diferentes dependencias del gobierno quieren o no, es el poner nosotros la agenda, que ese es el esfuerzo para los compañeros allá de la CIPO. Vamos a tener una ventanilla de atención a la comunidad migrante, y eso no nada más es a los que están allá, inclusive a los que están aquí, para ir levantando reportes de cosas que ustedes quisieran que cambiase. Más allá de estas mesas de trabajo, tenemos estas mesas de trabajo que ojalá y se queden de manera permanente, en el cual buscamos no que nosotros seamos los que vamos a tener la tarea, porque esto es algo que va a durar mucho tiempo, y evidentemente en 3 años cambiamos el poder legislativo en México, nuestros diputados van a ser otros, en 6 años nuestra senadora estará en otros terrenos, pero que ojalá y que esto, independientemente, esperemos que siga llegando gente con este interés de seguir trabajando con la comunidad, que nos puedan seguir apoyando, pero en el caso que no, nosotros de manera individual, como lo hemos hecho por mucho tiempo, finalmente logremos juntarnos. Creo que ese es el gran problema de la comunidad mexicana en el exterior. Hay muchos núcleos muy pequeños que están muy bien organizados, pero falta la unión de todos los que estamos allá, que es lo que creo yo que va a cambiar. Unirnos entre nosotros, hablábamos de las minorías, la comunidad LGTBQI+, la comunidad afroamericana, tenemos que hablar de la comunidad afromexicana también. Y bueno, es un tema bastante amplio, pero eso es todo lo que estamos trabajando, y este es solamente el inicio.
Y después tenemos nuestra formación política que también tiene que ser ad hoc a lo que se ocupa en el exterior. Y aquí en México, no sé, habría que hablar con nuestros compañeros de Oaxaca si el Instituto Nacional de Formación Política está volteando a ver las necesidades de la comunidad, de las comunidades donde son las principales expulsoras de migrantes. Y si no, pues hay que empezar también ahí a darle nuestras sugerencias al instituto para que ellos modifiquen su plan de formación política. Bueno, pues con eso creo llegaríamos al final de esta reunión. Mañana no va a haber, pero regresamos el lunes tempranito. El lunes vamos a tener revisión del TEMEC a las 10 de la mañana. Cooperación Sindical Transnacional a las 3 de la tarde y Derechos Laborales Transnacionales a las 6. Adelante, Raúl, ¿quieres? Sí, dos cosas nada más. La primera es, yo con gusto participo y apoyo en lo que tenga que ver con la parte de la formación política, nada más que no quiero hacer compromisos que no pueda cumplir. En las comunidades indígenas nos enseñaron a respetar la palabra, es decir, es un principio incluso que tenemos nosotros en la dignidad migrante, es el respetar la palabra, es decir, que si decimos algo lo cumplimos y si no, mejor nos quedamos callados. Entonces, no quiero comprometerme hasta saber. Voy a ir a la mesa para saber qué es lo que están planteando y ver qué podemos hacer y cómo podemos ayudar, ¿no? Eso sí me comprometo a hacerlo. Y a partir de eso vemos cómo está. Porque los tiempos con nosotros, un poco esto que Karina mencionaba ya hace poco, mira, nosotros hemos logrado articularnos el tamaño que somos ahora porque hemos representado una alternativa para los trabajadores. Cuando se enferman, nosotros encontramos los médicos. Cuando hay un despido, nosotros logramos que los indemnicen, que les paguen lo que les deben. Cuando quedan desempleados, logramos que les paguen el seguro de desempleo. Cuando tienen problemas de la pensión, logramos que les den pensiones chingonas. Cuando vamos a la corte, logramos que les indemnicen bien. Hay casos así grandotes. En promedio, nosotros recuperamos para los miembros de la organización y para otros que no son miembros de la organización, un promedio de $5 millones a cada temporada. O sea, de solo de los casos que llevamos de los compañeros, ¿no? Entonces, eso nos quita un chingo de tiempo porque cuando peleamos los casos feos de derechos humanos o de laborales o de WorkSafe, nos avientan los despachos más cabrones de este país. Y los empleadores prefieren pagar un chingo de dinero con abogados a ser derrotados y que se demuestre que los trabajadores tienen cierto poder. Entonces le ponen mucho dinero los sindicatos de los empleadores. Y entonces, como nosotros no tenemos abogados, o sea, nos defendemos nosotros, o sea, nosotros somos los que nos defendemos. Y por eso es que nos hemos ganado hasta fama con la Asociación de Abogados aquí, que luego nos andan queriendo buscar cualquier pretexto. Y entonces eso nos quita mucho tiempo porque el equipo operativo de la dignidad, estamos en 3 zonas. La provincia de British Columbia es 3 veces California, es 3 veces el estado de California. Entonces es enorme. Yo ahorita estoy en una zona que es la isla de Vancouver, por ejemplo, que nos toca esta semana tener trabajos y reuniones con los compañeros que ya llegaron. Y entonces andamos así brincando. Otro equipo de compañeros está en el Okanagan, otro equipo está en el Fraser Valley. Entonces nos quita mucho tiempo, pues, ¿no? Pero esta gestión es la que resuelve de manera cotidiana y es lo que nos da la confianza de los compas, ¿no? Sí, la cantidad de dinero que hemos recuperado los compañeros solo de impuestos es increíble, porque hemos descubierto todos los trucos que ha hecho el gobierno para cada vez pagarle menos a los compañeros. Y entonces estas cosas inciden y tienen un impacto nacional muy grande. Entonces la gente dice, no, hay que ir con los compas de la dignidad porque eso sí nos defienden. Entonces eso es lo que nos hace que tengamos este número de miembros y de compañeros, pues, ¿no? Y esa parte no la podemos quitar, no la podemos dejar de atender, porque eso es lo que nos ha dado la credibilidad, ¿no? Pero además eso ha permitido que los compas aprendan. Ahora, absolutamente todos los compañeros que están, salvo los médicos, que 2 de ellos son canadienses, todos los demás compañeros, son compañeros que la dignidad les ganó casos y ahora son voluntarios de la organización, ¿no? Tenemos, como señalaba Karina, ingenieros que están aquí trabajando de la limpieza, ¿no? Tenemos médicos que están trabajando en la construcción y que ahora son los médicos que les damos una función de médicos y un rol de médicos en la organización, aunque ellos sigan yendo a chambear a la construcción. Pero ellos los hemos defendido, por ejemplo. Entonces, eso nos toma a nosotros mucho tiempo, ese trabajo diario, ¿no? Pero a partir de eso, si nos organizamos nosotros, vemos
qué es lo que están planteando en la capacitación política y vemos qué compañeros de nosotros pueden participar en ciertas áreas. Por ejemplo, si una de las cosas que hay que hablar de la formación política es la defensa de los derechos a la pensión, por ejemplo, de los beneficios que tienen los países. Ok, entonces ponemos a lo mejor a Daniel, que es el experto en todos los temas de pensión, que hace los milagros que no te puedes imaginar, y él que capacite sobre ese tema y cómo lo ligamos a la defensa política. Si vamos a ver, por ejemplo, cómo hacemos el asunto de las acciones prohibidas, que es algo que muy pocos saben, que se puede hacer en la defensa de los trabajadores cuando despiden a un compañero porque se quejó que está mal la vivienda. Entonces ahí mejor decimos, Andrés, haces tú la capacitación. Si vemos todo lo que tiene que haber de todos los trucos que ha hecho la doctora Claudia para que tengan atención médica a los trabajadores, decimos, o cómo Claudia ha logrado que entre las inspecciones de salud a las granjas, decimos, Claudia, métete tú a dar esa capacitación. Es decir, o Felipe, o sea, parte del equipo, pues no necesariamente yo, pero sí el equipo de la dignidad migrante. Pero tengo que verlo porque sí tenemos una mesa directiva y entonces una vez que yo tenga la idea clara de lo que está pasando, incluso hasta podemos tener una reunión con la mesa directiva de la dignidad migrante, porque ellos son los que aprueban. O sea, yo soy el asistente de la mesa directiva, ¿no? Ese es mi rol ahí, soy el chalán. Pero los compañeros son muy sensibles, pues, ¿no? Todos son trabajadores. Entonces, y ya ellos deciden, decimos, ¿sabe qué? Acompañamos eso. Y si ellos dicen que acompañamos es porque van a acompañar, y le van a entrar los compañeros. Eso Perfecto, pues es sí. la única cosa que quisiera yo comentarte. Y sí, senadora, yo la voy a tener al tanto, la voy a tener actualizada. Me tiene paciencia porque a veces soy muy, muy insistente, ¿no? Por no decir terco, ¿no? Bueno, soy ñu sabi, pues soy mixteco, ¿no? Entonces a los mixtecos en general nos dicen mixtercos, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar. Entonces, sí vamos a estar proponiendo cosas. Perfecto, pues Y ok, pues gracias a los compañeros del CIPO, qué bueno que se animaron a sí, venir, sí. porque ellos tienen comunidades que son totalmente casi de migrantes, y varios de ellos, como Miguel señalaba, o Eleuterio, ojalá inviten a sus miembros que tienen en Estados Unidos, bastantes miembros del CIPO en Estados Unidos, a participar en estas discusiones, ¿no? Si no todos, algunos de ellos, porque Eleuterio, que es uno de ellos, él no puede porque trabaja de 9 de la mañana a 9, trabaja 12 horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche, ¿no? Entonces, y hace 2 horas de viaje donde está hasta su chamba, entonces, pero poco a poco se podrán ir incorporando, ¿no? Sí, exacto, y aquí es lo que nosotros necesitamos al buscar encontrar comunidades en donde tienen familiares allá. Territorio de Estados Unidos es mucho más grande que el de México, evidentemente. La comunidad mexicana sí está en pequeños grupos, también están separados y a veces se tiene problema para encontrarlos allá, pero aquí es el puente donde sus familiares están aquí, donde ya están organizados y podemos utilizar precisamente esta organización que ya está aquí en México para alcanzar a los que están allá y poder avanzar en este tema de la migración. Bueno, pues con eso llegaríamos al final de esta mesa de trabajo y pues los esperamos en la siguiente. Muchas gracias a todos por haberse conectado y pues estamos en contacto. Gracias. Gracias.